Hace algunos años en nuestra casa teníamos una frondosa planta de maracuyá. No sé cuántos conocen la planta de la maracuyá. También le llaman pasiflora. Si no puedes dormir, dicen que el té de pasiflora es buenísimo para dormir. Yo no lo he probado, la verdad, pero teníamos una planta de maracuyá. Y déjame ponértela ahí, la traigo por ahí. Y era una plantita que daba muchos frutos, bien bonita. A mí me encantaba verla cuando floreciera. Y un domingo en la mañana salimos a la iglesia, como lo hacemos cada semana, para servir aquí en la congregación. Y para nuestra sorpresa, cuando regresamos, la planta estaba completamente caída, completamente marchita. Y me sorprendió porque dije, pues, ¿qué le pasó a la planta, no? Ya estaba frondosa, grande, se había trepado por la pared, por las ventanas de la casa. Y de repente cuando regresamos estaba completamente caída. Bueno, me fui a mirar, empecé a mirar la planta, dije a lo mejor le cayó una plaga, a lo mejor, no sé, algún animal se la está comiendo. Y entonces empecé a seguir el tronco de la planta y llegué a la raíz y me di cuenta que nuestro querido perrito había estado jugando, mordisqueando el tallo principal de la planta hasta que lo cortó. Y entonces la planta pues depende de la savia vital del tronco, del tallo. Y lamentablemente esa planta se marchitó y se murió. No había remedio con ella. En el pasaje que vamos hoy a reflexionar, Pablo quiere hacernos ver lo importante que es la fe en el creyente y cómo esa fe nos va a llevar a permanecer en una conexión vital con Cristo, de tal manera, hermanos, que la vida que tenemos hoy y la fe y las bendiciones, la gracia que ha sido derramada en nosotros, es consecuencia de esa conexión vital con Cristo que es la vid verdadera. Hermanos, lo peor que puede pasarnos en la vida es haber estado tan cerca de Cristo, tan empapados de sus canciones, de su palabra, y que tengamos un corazón incrédulo que nos lleve a apartarnos de Dios. Abre tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Y vamos hoy a continuar en verso a verso, a partir del versículo 11 al 24. Romanos capítulo 11, y vamos a avanzar hoy de los versículos del 11 al 24. La incredulidad nos aparta de Dios y nos impide la conexión vital con Dios, lo que nos lleva irremediablemente a marchitarnos y morir. Dice el apóstol Pablo, vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Vamos a hacer aquí una pausa. Hermanos, debemos recordar que el pueblo de Israel era un pueblo sumamente privilegiado. Lo sigue siendo. Ustedes serán mi especial tesoro sobre la tierra, les dijo el Señor. Y el pueblo de Israel, fíjate bien, era así de especial
porque Dios quería a través de ese pueblo, de sus bendiciones, de su gracia, de su prosperidad, llevar la luz del conocimiento del Señor a todas las naciones. Israel era el misionero de Dios en el Antiguo Testamento. Pero hermanos, esto no es solo cuando la nación fue formada. Dios, desde que llamó a Abraham, nos anticipa que la bendición que Él tiene es no solo para Abraham y su descendencia, sino para todas las familias de la tierra. Mira en la pantalla lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3. Y haré de ti una nación, dilo conmigo, grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y lee conmigo la última frase, por favor. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, hermanos, quiero que veas cómo Dios tiene un propósito misionológico para el llamamiento de Abraham y para la conformación del pueblo de Israel. De hecho, Dios hizo especial a Israel entre las naciones que les rodeaban, les dio leyes que eran de justicia social, leyes en su relación con Dios, leyes de higiene. Y el propósito de todos esos mandamientos, de esas estipulaciones, es que Israel se distinguiera del resto de las naciones paganas que le rodeaban. Entonces, fíjate bien, cuando un no creyente, un gentil, platicaba con un judío, un israelita, y el israelita le decía, mira, nosotros solo trabajamos 6 días y 1 descansamos. ¿Y ustedes por qué lo hacen así?, preguntaría el no creyente. Lo hacemos porque el Señor nuestro Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, y el 7º descansó. Y ese día lo consagramos para la adoración a Dios y también para descansar y un tiempo con la familia. Y esos pequeños detalles que uno ve en la ley de Moisés a través de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, fueron dados, hermanos, para que la nación de Israel fuera diferente al resto de las naciones de la tierra. Y al ser diferentes, hermanos, ellos pudieran transmitir el conocimiento de Dios a quienes le rodeaban. El problema, hermanos, como ocurre también, lo vimos hace 2 prédicas con la mayoría de los creyentes en nuestro tiempo, es que queremos la bendición de Dios, sabemos que le pertenecemos a Él, pero olvidamos o dejamos muy al lado el propósito misionológico que tiene nuestra vida. Acuérdate que Pedro nos dice que los mismos títulos que Dios le dio a Israel, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nos han sido dados a nosotros como pueblo de Dios ahora, con el propósito de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, nuestra vida debe ser un espejo que refleje la luz de Cristo y que los demás vean que Dios está viviendo en nosotros por la fe en Cristo Jesús. Amén. Ahora, el problema con Israel, hermanos, fue su incredulidad. Ellos, lo vimos en el pasaje pasado, fueron un pueblo de dura cerviz. Déjame decirlo en otras palabras, un pueblo necio, un pueblo rebelde. Y su incredulidad los llevó a incumplir la misión que Dios les había encomendado. Ahora, algo maravilloso que podemos ver en este pasaje
es que eso no detuvo los planes de Dios. Porque déjame decirte una cosa, lo que Dios se propone, Dios lo hace. No hay nadie que pueda detenerlo. Incluso usó soberanamente la incredulidad del pueblo de Israel para hacer llegar el evangelio y su salvación a todas las naciones. Por eso Pablo, como nos explicaba Abel el domingo pasado, comienza el capítulo 11 diciendo: ¿ha Dios desechado a su pueblo Israel? La respuesta es: de ninguna manera. Y ahora en el versículo 12, él pregunta, una pregunta retórica: ¿han tropezado los de Israel para quedar en ruinas? Es otra forma de traducir este texto. Y la respuesta nuevamente es: en ninguna manera. La incredulidad y el rechazo de Jesús como su Mesías ha venido a ser, hermanos, la riqueza y la salvación para nosotros los gentiles. De hecho, Jesús sabía que su propio pueblo le iba a rechazar. Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 16. Cuando él está dando este discurso, el discurso del buen pastor, como se le conoce, en el versículo 16 dice lo siguiente: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y mira, lo que Dios hizo a través de Cristo es que Él ha hecho un solo pueblo de judíos, israelitas y de gentiles. Los ha unido en Cristo en un solo pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? Se llama la iglesia. Donde, como Pablo dice en Gálatas, ya no hay judío ni griego, ya no hay ni libre ni esclavo, ya no hay hombre ni mujer, porque todos ahora somos uno en Cristo. Pero eso no significa, hermanos, que Dios ya haya tomado a Israel y lo haya puesto a un lado. Dios sigue teniendo todavía promesas por cumplir a Israel y propósitos y planes para su pueblo en los últimos tiempos. Quiero que veas, por favor, la siguiente diapositiva, gracias, donde te quiero mostrar por lo menos 6 cosas que Dios ha planeado para Israel como nación en los últimos tiempos. En primer lugar, esto es algo que ya se cumplió, la Biblia profetiza un regreso masivo de israelitas a la tierra prometida. Dios, en su ley, les advirtió que si ellos no honraban el pacto, Dios los iba a castigar y los iba a esparcir por todos los pueblos de la tierra. Pero también Dios anticipó que antes del fin, Dios volvería a reunir a su pueblo en la tierra que Él les ha dado. Y hermanos, el 14 de mayo de 1948 se fundó el Estado de Israel. Y yo sé que en nuestro tiempo, hermanos, justo ahorita, hay un movimiento antisemita, anti-israelita, pro-palestino, pro-árabe, ¿verdad? Y no es que nosotros tengamos que maldecir a unos y bendecir a otros. Nuestra obligación cristiana es orar tanto por unos como por otros. Pero no debemos olvidar que Dios no ha terminado con Israel y Dios ha profetizado que tiene planes para su pueblo. Y uno de esos planes fue regresarlos a su tierra. Mira, hace menos de 100 años no existía la nación de Israel. Desde el año 70 que el general Tito destruyó Jerusalén y fueron esparcidos los judíos en aquella rebelión, nunca más había vuelto a haber otro estado u otra entidad
que se llamara Israel hasta mediados del siglo XX, 14 de mayo de 1948. Si no ves ahí la profecía cumplida, no sé cómo la puedas ver, pero Dios avanzando sus planes a través de la historia humana. También la palabra nos dice que se reconstruirá el templo de Jerusalén. Y eso es algo, hermanos, que uno debe estar al pendiente. Yo sé que seguido, y déjame hacer aquí una crítica, hay mucha escatología sensacionalista en las redes sociales. Por ejemplo, hay quienes estaban diciendo que no sé qué fecha de septiembre ya iba a ser el retorno del Señor, y obviamente el Señor no vino, aquí estamos nosotros, si no hubiéramos ido con Él, y luego dijeron que una semana después. Mira, necesitamos por eso ir a las Escrituras, para no ser víctimas de falsos profetas, de gente que no está seria con el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, ¿deseamos que Cristo venga? Claro que sí. Es nuestra esperanza que Él venga a su reino, ¿no? Traiga su reino. Pero hermanos, no podemos ni debemos caer en ese sensacionalismo. Israel, desde que fue fundada en 1948, ha estado en constantes conflictos políticos y militares. Ha habido varias guerras, ¿no?, donde la nación de Israel ha intervenido. Y yo veo que cada que hay un conflicto, claro, uno sí mira qué es lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo hay que mirar lo que dice la Escritura. Y hermanos, yo te voy a decir una cosa, y esto sí es bíblico. Cuando escuchemos la noticia, no sé cómo va a ocurrir, probablemente después de una guerra, no sé cómo vaya a pasar, pero cuando veas la noticia de que el templo de Jerusalén se va a reconstruir, ahí sabemos que el tiempo de la venida del Señor ya está marcado, ya pronto volverá. ¿Por qué? Porque Daniel capítulo 9, en la profecía de las 70 semanas, nos anticipa que al final de la semana 69 se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y luego el príncipe de un pueblo que ha de venir, el anticristo, hará un pacto con Israel. Y durante ese pacto, dice ahí, puedes leer Daniel 9:27 luego en tu casa, el capítulo 9, dice que se restablecerá el sacrificio y las ofrendas que se dan a Dios. Y los judíos, si te fijas hasta ahora, a pesar de los que son creyentes en la Torá, ellos practican su fe, pero no están practicando los sacrificios. ¿Cuándo lo van a hacer? Cuando tengan su templo. Y el otro día te mencionaba, métete ahí a Google y busca la página en inglés Temple Institute, y ahí ellos están, es una página donde nos describen cómo los judíos creyentes ortodoxos ya tienen fabricados los utensilios, los vasos. Es más, hasta por genética ya lograron tener la vaca roja que menciona el libro de Levítico, que se ocupaba para ciertos rituales de ellos. Es increíble, hermanos. Entonces, cuando veamos, hermanos, que el templo está por construirse o está en construcción, ahí sí, arrepiéntete y entrégale tu vida al Señor, porque el tiempo está muy cerca. Pero no caigamos tampoco en esos sensacionalismos escatológicos. Nosotros como iglesia, déjame usar algunos términos académicos, creemos somos premilenialistas, o sea, no ha llegado el milenio, y creemos que la venida del Señor va a tener dos fases: la pretribulacional, donde la iglesia será arrebatada para ser llevada con Cristo, y luego la iglesia vendrá con Cristo ya en su segunda venida para establecer su reino milenial aquí en la tierra. Pero el templo se reconstruirá, y parte de esos eventos, voy a ir más rápido, es que pasará la nación de Israel por lo que le llama el Antiguo Testamento la angustia de Jacob, lo que el Nuevo Testamento le llama la gran tribulación. Puedes leer Mateo 24 sobre ese tema. También Apocalipsis nos anticipa que la nación de Israel será perseguida por el anticristo, y todas las naciones se levantarán y pelearán contra Israel.
Zacarías 14 puedes leer y ahí habla de ese evento. Finalmente, fíjate bien, cuando pareciera que Israel va a ser destruido, borrado de la faz de la tierra, aparecerá sobre un caballo blanco el Hijo de Dios, Jesucristo, con una túnica que va a decir en su muslo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él peleará por su nación, la salvará y finalmente Israel reconocerá a Yeshua, a Jesús, como su Mesías. Entonces, hermanos, todavía hay cosas por cumplir. No es que la iglesia sustituyó a Israel. Yo quisiera dejarte claro eso. Porque en el neocalvinismo que está en auge ahorita, y lamentablemente muchas iglesias lo han abrazado sin reflexionar bien sus implicaciones. Parte de la doctrina calvinista es diluir la imagen de Israel y pensar que la iglesia ha venido a sustituir a Israel. Lo que yo veo en la Escritura es que Dios tomó de Israel y de los gentiles sus hijos para crear un solo pueblo que se llama la iglesia. Pero Dios sigue teniendo promesas por cumplir y propósitos que lograr escatológicamente con su pueblo Israel. Romanos capítulo 11, versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Los buena onda? No. Bueno, sé que el término gentil se utiliza para decir a alguien que es amable, pero en la Biblia, y esto es una instrucción para que entendamos a leer, en la Biblia los gentiles son todos los pueblos que no descienden de Israel. ¿Queda claro? Entonces, si tú no tienes una conexión israelita, ni te sientas mal por eso. Simplemente somos gentiles, somos de los que no somos parte, carnalmente hablando, del pueblo de Israel. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hasta aquí vamos a hacer una pausa. Recordemos que el apóstol Pablo recibió el llamado de ser apóstol a los gentiles, así como Pedro fue llamado a ser apóstol a los judíos, a los israelitas. Y Pablo, hermanos, honró su llamado. Él enfocó su mente, su corazón, sus fuerzas e invirtió su vida para cumplir la misión que Dios le había dado, llevar el evangelio a los gentiles. Pero él, como israelita, ya nos lo dijo en unos versículos anteriores, tenía un profundo amor por su pueblo. Y él deseaba la salvación de Israel. Y él dice, yo predico y cumplo mi ministerio, lo honro con el propósito de que algunos israelitas puedan creer en Cristo y ser salvos. Ahora, fíjense una cosa, pero muy interesante. Jesús, al ser rechazado y llevado a la cruz por el pueblo de Israel, es como propició que pudiera darse la reconciliación del mundo entero. Judíos y gentiles, hechos uno en Cristo, reconciliados con Dios en su iglesia. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 18 al 21. Ahí lo tenemos en pantalla, dice lo siguiente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, diga conmigo, reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste este ministerio? Versículo 19.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué nos encargó? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Somos qué? Dígalo fuerte. Embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Y ese es nuestro mensaje. Siempre hemos dicho, y si estás recién viniendo aquí a Calvary, siempre decimos, aquí hay puros pecadores. Pero ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Reconcíliate con Dios. Dios está con brazos abiertos para recibirte. ¿Cuál es la condición? Arrepiéntete y cree en el Evangelio y serás salvo. Esa es la condición. A Cristo no le importa lo que hiciste, no le importa lo que haces, no le importa lo que tienes. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él sabe que nuestra necesidad más fundamental que tenemos como personas es salir de la condenación en la que estamos y poder experimentar el perdón, la reconciliación y la gracia que hay en Cristo Jesús. La nueva vida, el nuevo nacimiento que solo Dios nos puede dar. Versículo 21 de este pasaje dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, Pablo habla en el capítulo 11 de aquí de Romanos de las primicias. Dice, si las primicias son santas, el resto de la masa también lo es. Creo que Pablo se refiere aquí a los primeros creyentes. Los primeros creyentes en Cristo, ¿de qué origen eran? ¿Eran gentiles o judíos? Eran judíos, que reconocieron a Jesús como su Mesías. Y ellos, fíjate bien, volvieron a recibir la misión de llevar el Evangelio a todo lugar. Por lo tanto, ellos como creyentes son las primicias del Evangelio, y ellos son los que llevaron, en obediencia a la misión que Dios le dio, el Evangelio de la salvación a los gentiles. Mira lo que dice Hechos 1:8, vamos a leerlo ahí en la pantalla. Pero recibirán poder. ¿Cuándo recibirán poder? Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Observen nuevamente, Dios quiere usar nuestras vidas, ahora como creyentes, para llevar esa luz, ese conocimiento, esa salvación a los que no lo conocen. Y observen también, como les compartí hace 15 días, cómo el enemigo es tan astuto para hacernos estériles en cuanto al compartir nuestra fe. Y yo les decía una cosa, nuestra misión no es convertir personas, porque convertir corazones solo lo hace el Espíritu de Dios. Nuestra misión es hablar las virtudes del Señor, hablar el Evangelio de Cristo. Este sí es nuestra misión. Y una evidencia, fíjate bien, por lo menos en Hechos 1:8, de que el Espíritu Santo nos ha sido dado, es que Él nos va a dar poder para compartir a otros de lo grande y maravilloso que es nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos a veces tan pasivos en compartir con otros de nuestra fe, debiéramos preguntarnos, ¿qué está pasando con el poder del Espíritu?
que nos debe ser dado como parte de su presencia en nosotros y ser sus testigos. ¿Significa que tienes que ir puerta por puerta, verdad? Probablemente sí, probablemente no. Los métodos pueden cambiar en función del contexto social, de cómo se desarrolla una sociedad, un lugar. Lo que funciona en un lugar probablemente no funcione en otro, pero lo que sí no podemos dejar de hacer y de decir es lo que hemos visto y oído de Cristo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, a donde quiera que nos movamos, a donde quiera que Dios nos permita ser influencia, en cualquier trinchera donde Jesús nos permita estar, ahí somos sus embajadores y somos sus testigos. Y hermanos, sin temor, hablemos de lo grande que es nuestro Salvador. Amén. Y entonces, volvemos a Romanos capítulo 11, por favor. Dice el versículo 17, pues si alguna de las ramas, chécate bien la analogía que va a usar Pablo, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Como la maracuyá que les platiqué, ¿no? Murió al ser cortada de la raíz. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Pero por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Vamos a hacer una pausa. Como explicó Abel un poco el domingo pasado en el contexto de lo que él estaba compartiéndonos, a través de la historia de la iglesia, los cristianos han tenido como distintas actitudes hacia el pueblo de Israel. Y muchos cristianos, hermanos, y por el contexto de la carta, podemos entender que había algunos que tenían una actitud de jactancia, de soberbia, de decir, nosotros sí creímos en Cristo, nosotros somos mejores que el incrédulo Israel. Y muchas veces esa actitud anti-israelita, antisemita, pues no solo trajo división en la iglesia, porque ¿cuál era el propósito? Hacer un pueblo de ambos pueblos en la iglesia. También en ocasiones, históricamente, llevó a distintos gobiernos a la persecución de los cristianos hacia los israelitas. Por ejemplo, en la época de la Edad Media, eran perseguidos los israelitas. Tenían el estigma de ser el pueblo que rechazó a Jesús y lo mató en la cruz. Y muchos creyentes, ignorando lo que dicen las Escrituras, decían, entonces hay que perseguirlos, son un pueblo. ¿Sí me explico? Pero cuando uno va a las Escrituras, hermanos, uno se puede dar cuenta que en realidad el creyente debe estar orando por la salvación de Israel y recordar que las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús son el cumplimiento de las promesas de salvación que Dios le hizo a Adán y a Eva en el jardín del Edén y después fueron ratificadas a Abraham, que la salvación y la bendición de Dios llegaría a todas las familias de la tierra a través de los descendientes de Abraham. Ahora, quiero que prestes atención a esto. La incredulidad, hermanos, nos aparta de Dios y sus bendiciones. No se trata de cuánto sabes acerca de Dios, sino de la firme decisión de tu corazón de creerle, de rendirle tu vida a Él
y de vivir para Él y sus propósitos. Y quiero decirte que estas tres cosas, creer, rendirse y vivir para Él, son las características de la verdadera fe bíblica. Porque lamentablemente, hermanos, tenemos hoy en nuestro tiempo a muchas personas engañadas a sí mismos, pensando que son verdaderos cristianos cuando no lo son. Ahora, yo como pastor no te voy a decir tú si eres o no eres. La misma palabra y el Espíritu y tu propio examen personal te deben llevar a la convicción si eres o no eres verdaderamente una hija o un hijo de Dios. ¿Y qué es lo que tienes que observar en tu fe? Que tu fe, en primer lugar, sea una firme convicción en lo que Dios ha dicho en su palabra. En segundo lugar, que tu corazón ama a Cristo, está rendido a Cristo. Y en tercer lugar, que todo lo que haces en tu vida, en el trabajo, en la escuela, en tus relaciones románticas, en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, todo lo haces para Él. Y si tu fe no tiene esos elementos, hermano, hermana, podrías examinarte, y yo te animo a que lo hagas, si tu fe es verdadera fe. Porque hoy muchos dicen creer, pero tienen una fe tan ligera, una fe tan falta de compromiso, una fe que pues cuando llegan los momentos difíciles se diluye como el agua entre las manos. Y hermanos, una fe así demuestra que no es verdadera fe. Porque una característica más de la verdadera fe es que el que tiene verdadera fe permanece en Él. Pase lo que pase y esté viviendo lo que esté viviendo, el Espíritu de Dios nos lleva a permanecer en Cristo. Quizás estás enfrentando una tormenta en tu vida, un tiempo de enfermedad, un tiempo de escasez, un tiempo de problemas familiares, personales, todos lo pasamos. Pero hermanos, la verdadera fe va a salir purificada como el fuego purifica al oro después de pasar por el tiempo de prueba. Porque la verdadera fe, hermanos, va a permanecer. Amén. La fe que no es verdadera fe simplemente va a revelar lo que es, que no es fe verdadera. Entonces, para recapitular lo que acabo de comentarte, la incredulidad va a llevar a tu corazón a apartarse del Dios vivo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo del 12 al 13. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Así que no permitas que la incredulidad aparte tu corazón de Dios. Mi oración y mi deseo es ese. Todos los que estamos aquí, hermanos, podamos tener una fe genuina. Por supuesto, la fe está creciendo y hay veces que la fe flaquea. Hay veces que la fe se simbra. Hay veces que podemos experimentar momentos de crisis de fe. Y estoy seguro que todos, si somos honestos, hemos pasado en algún momento un tiempo difícil con nuestra fe. Pero Dios no te va a dejar caer. Si tú eres del Señor, el Señor te va a guardar para que tú puedas permanecer. Versículo 21, por favor, de Romanos 11. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios.
La severidad ciertamente para con los que cayeron, los que no creyeron, los incrédulos, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, es decir, si ellos se volvieran creyentes, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Hermanos, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que muchos israelitas, por su incredulidad, no participaron de la salvación que Dios tiene para su pueblo. Los gentiles, siendo olivos silvestres, es decir, no eran parte del pueblo de la promesa, fueron injertados por la fe en Cristo Jesús. No por sus obras, no por sus méritos, y por lo tanto, si los gentiles viven en incredulidad, pues también serán desgajados de esa posibilidad de salvación. Hermanos, a veces es difícil observar esos contrastes en el carácter divino, su bondad y su severidad. Y es que, hermanos, a veces honestamente somos tan livianos, tan ligeros en nuestra manera de entender a Dios y relacionarnos con Él. O sea, yo no quiero que te vayas con la idea de un Dios policía que anda nomás mirando en qué te equivocas y dándote azotes, pero tampoco te vayas al otro extremo de un Dios que es apapachador y es alcahuete y haz lo que quieras y vive lo que quieras. Hemos visto a través de Romanos, hermanos, que no es así la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, es una vida de compromiso, es una vida de entrega. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y yo sé que tu amor por Cristo, mi amor por Cristo es imperfecto. Yo sé que mi obediencia a Cristo sigue siendo imperfecta, pero hay algo en mi corazón que me lleva a anhelar hacer lo que agrada a Dios. Y aunque día a día, como vimos en Romanos 7, estamos en una lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, el Espíritu de Dios va a poner en nosotros el deseo de hacer lo que agrada a nuestro Salvador. Y esa es la evidencia de que ahora somos de Él. Si solo tenemos religión, si solo tenemos costumbres cristianas evangélicas, si solo venimos porque quiero que me vaya bien, porque quiero que Dios bendiga mis negocios, quiero decirte que estás engañado, estás equivocado. A Cristo, hermanos, hay que creerle, hay que amarle, hay que rendirse a Él y hay que vivir para Él. Y eso es lo que Él dice. Y lo que Pablo nos está terminando de decir en este pasaje hoy es que es la fe, hermanos, lo que nos permite permanecer en Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 4 al 6, lo siguiente, leo Nueva Traducción Viviente: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama, acuérdate la maracuyá, no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca, y todas esas ramas se juntan en un montón para ser quemadas en el fuego. Ahora, quiero aquí aclarar una cosa. No está hablando Jesús o Pablo de perder la salvación. Está hablando de ser o no ser hijo de Dios. De ser un creyente o de ser un incrédulo. Porque mira, podrás haber pasado toda tu vida en la iglesia. Podrás saber teología, podrás saber Biblia, pero el asunto no es lo que sabes, es lo que está en tu corazón.
y la decisión que has tomado de poder entregarte completamente a Cristo. Esa es la diferencia. Los judíos sabían de Dios, tenían la ley. Es más, no les bastaron las 603 estipulaciones, escribieron muchas más. Y eran celosos de lo que ellos hacían, pero su corazón fue incrédulo y no pudieron ver que Jesús era el Dios hecho hombre, el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Sería una tragedia, mis queridos hermanos, hermanas, que eso ocurriera contigo, que habiendo estado tan cerca, finalmente no permanezcas en Él. Ahora, Dios dice que una vez que somos suyos, Él nos guarda para que alcancemos salvación. Ser salvo, hermanos, no depende de ti o de mí. Depende cuando creemos, ¿no? Ejercemos nuestra fe en Cristo. Pero una vez que somos de Él, mira, si ser salvo dependiera de mí, ya no sé cuántas veces me hubiera vuelto a perder. Muchas. Porque mira, hay algunos que piensan, ay, es que si peco y muero sin confesar ese pecado, ya chafié, ¿no? Pero yo les hago ver esta reflexión, les digo, entonces, ¿cómo funciona? O sea, ¿cuántas veces pecaré en el día? Vamos a ser así como moderados, 50 veces. O bueno, alguien a lo mejor es más santo que yo, ¿verdad? Y dice, yo peco 3 veces al día. Ok, mira, no importa el número. Quiero que pienses en esa forma de razonar que no es bíblica. ¿Quiere decir que la primera vez que pecaste hoy perdiste tu salvación? Y confesaste tu pecado a Dios y la volviste a ganar, y volviste a pecar y otra vez perdiste. ¿Sí me explico? ¿Te das cuenta que no es bíblico ese pensamiento? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, no está hablando aquí Jesús de una pérdida en este sentido de la salvación, está hablando de que la verdadera fe permanece. Por eso el apóstol Juan dice en una de sus cartas, eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a poder examinar nuestro corazón y darnos cuenta que la salvación es una obra de Dios, no de mis propias obras, no de mis propios méritos, sino solo por la fe en Cristo Jesús. Y cuando hay verdadera fe, nacemos de nuevo. Y hermanos, en las buenas, en las malas, en tiempos difíciles, aún en crisis de fe, Dios va a hacer lo necesario para que permanezcamos en Él y seamos salvos. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que no haya nadie entre nosotros, que su incredulidad aparte su corazón de ti. Sería muy lamentable, Señor. Señor, que podamos vernos en la eternidad todos nosotros, en tu maravilloso reino, Señor, disfrutando lo que ojo no vio ni oído oyó, que has preparado para los que te aman. Señor, que no vayamos por el camino de la incredulidad. Señor, que permanezcamos en ti. A lo mejor ahorita no estamos en el mejor momento de nuestra fe. A lo mejor te sientes como en el desierto. Yo quiero animarte a que el clamor en esta mañana de tu corazón sea: Señor, reaviva mi fe. Que tu espíritu arda la fe en mi corazón. Que pueda yo amarte. Que pueda rendirme a ti.
quizá no entendemos el proceso de lo que estamos viviendo, pero que tomemos la decisión de confiar, de confiar, de confiar en ti. Señor, sosténnos con tu diestra, porque somos débiles, pero tú eres fuerte. Porque somos pecadores, pero tú eres santo, el que santifica, el que justifica. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra.